Hola chicos, en este video vamos a ver cómo calcular la tasa de interés para las anualidades ordinarias. Tenemos un ejemplo donde dice que un automóvil cuesta 238,150 pesos, que se vende con 50% de enganche y 6 mensualidades restantes de 20,971 pesos con 90 centavos. ¿Qué interés efectivo mensual se cobra? Entonces nos preguntan la I y nos dicen que la N es igual a 6 meses, que la renta es igual a 20,971.90 y que el capital va a ser el 50% o 0.5 de 238,150, que son 119,075, lo que resta pues financiado. Entonces tenemos esta formulita para el valor actual cuando tenemos la renta, pero lo que tenemos que hacer es despejarla ahí. Lamentablemente no podemos despejarla como se encuentra. Entonces lo único que hacemos es dividirla en dos partes, en donde del lado derecho nos queda únicamente así elevado a la menos n aquí y entre i. Y con esto vamos a trabajar dos partes y vamos a usar valores para i aproximados hasta que encontremos un valor cercano a lo que queda del lado izquierdo. Es decir, la c entre la r, quedando entonces aquí 119,075 entre 20,971.90 y teniendo un valor de 5.67783558. Entre más decimales tengamos aquí, pues bueno, la aproximación va a ser mejor. No quiere decir que tengamos que tenerlos todos, pero nos va a servir para aproximar mejor. Ahora nosotros tenemos que buscar, eso es este valor, tenemos que buscar con qué valores de i nos da o se acerca a ese valor. Entonces voy a poner primero para i un valor de 0.1 como si estuviéramos hablando de un 10%, pues. Entonces, haciendo las operaciones, poniendo aquí 1 menos 1 más 0.1 elevado a la menos 6 entre 0.1, obtengo 4.3552. Ese valor, si se fijan, es menor que este que yo necesito. Entonces, como eso sí quiere decir que es menor, esta de aquí va a tener que bajar, va a disminuir, ¿sí? Cuando sea menor, nosotros vamos a seguir disminuyendo. Entonces, ahora le voy a poner, por ejemplo, una i no del 1%, no del 10%, sino a lo mejor del 5%, ¿sí? La disminuyo. Y eso me da un resultado de 5.0756. Si se fijan, ya se va acercando. Este valor entonces, ¿cómo es? ¿Mayor o menor con respecto de este? Es menor. Entonces, como es menor, yo tengo que seguir disminuyendo. Ahora le voy a poner una i de 0.01, por ejemplo. Entonces, el resultado con ese me da de 5.79547. Este resultado que yo tengo ahora, si ustedes se fijan, es mayor que este. Entonces, como ahora es mayor, esta siguiente i ya no debe de disminuir, sino ahora debe de aumentar. Podemos pasar entonces a 0.02, por ejemplo. Y nos queda 5.6014. Entonces, aquí volvemos a disminuir. Entonces, habría que disminuir esta de aquí. Eso quiere decir pues que vamos a estar entre punto 0.1, perdón, y 0.02. Entonces nosotros podemos hacer una interpolación. Si nosotros decimos en una recta que aquí está el punto 0.1 y acá está el punto 0.2 y que además ese C entre R aquí, esto es para la I, y acá ese C entre R es de 5.79 y lo que sea ahí pues, y acá es de 5.60. Entonces cuando fue 0.01 aquí, ese fue 5.79 aquí. Y cuando es 5.60 o 1.02 fue 5.60. Entonces esto podemos pensar que sigue una línea recta, que aunque no es recta pues porque la función no es lineal, pero podemos pensar que sigue una línea recta. Yo necesito saber un valor aquí que me especifique el 5.677835 de aquí. Entonces, ¿qué valor me va a dar este de aquí? Y si se fijan, se forman dos triángulos, un triángulo aquí y el otro triángulo grande que estaba aquí, en donde esta base del triángulo grande es semejante a esta otra base del triángulo pequeño, ¿sí? Los voy a separar. Acá tengo el triángulo pequeño, acá tengo el triángulo grande, y entonces las bases deben de ser semejantes. Si yo pongo las bases aquí, la del triángulo pequeño me queda
de X, no la conozco, es la que quisiera saber, ¿no? La base del triángulo pequeño. Y la base del triángulo grande sí la conozco, es la diferencia entre estos dos, que en este caso es de 0.01, ¿sí? Porque 0.02 y 0.01 es esa su diferencia. Ahora las alturas de los triángulos. La altura del triángulo pequeño es esta y la altura del triángulo grande es esta. Las dos las puedo calcular, siendo la altura del triángulo pequeño el 5.79547 menos el valor que yo quiero obtener. Y esa altura nos da de 0.117635. Y la altura del triángulo grande es la diferencia de estos dos, del 5.79547 que está acá arriba y el 5.6014 que está acá abajo. Y los podemos poner con más decimales a la hora de trabajarlos en la calculadora. Esa diferencia de alturas me da de 0.19407. Entonces aquí ya bastaría con hacer una regla de 3 donde estos se multiplican y se dividen entre estos y voy a obtener el resultado de la X. Entonces la X será 0.01 por 0.117635 entre 0.19407. Y ese resultado nos dio de 0.00606. Eso quiere decir que ese resultado es la base del triángulo pequeño. Yo se la tengo que sumar a este punto 0.1, de tal manera que la I que yo busco es de 0.01 más este valor que es 606. Esta sería la I que yo necesito para estas condiciones. Veamos un ejemplo más en el cual involucramos el monto. Dice que a qué tasa nominal convertible semestralmente se acumulan 500,000 pesos al momento de realizar el último de 15 depósitos. Entonces la N son 15 y son semestrales de 10,000 pesos. La R son 10,000. Del mismo modo que allá, pues vamos a hacer una operación muy parecida, pero aquí entre el monto y la renta, y debemos de ajustarla a 1 más I elevado a la N menos 1 entre I. Y entonces el M entre R debe ser 500,000 entre 10,000, que es la renta. Podemos quitar 4 ceros de aquí, 4 ceros. Entonces el valor a buscar es de 50. Vamos a buscar un valor de 50 cuando hagamos esta operación. Y bueno, pues tenemos que empezar a calcular la I con alguna que nosotros queramos, por ejemplo 0.15. Y como vieron, este proceso es bastante cansado, por eso vamos a aprender a hacerlo en Excel. Aquí en Excel tengo esta tablita en donde les voy a enseñar cómo hacer ese proceso, en donde recordemos pues que lo que vamos a buscar en este caso es M entre R, que nos dio 50, ¿verdad? Porque aquí la N fue de 15 pagos, la M de 500,000, la R de 10,000 y la I es la que nosotros vamos a proponer. Ahorita yo le voy a poner un valor aquí de 0.1. El valor que tenemos que buscar es ese 50. Aquí le voy a poner los 500,000 entre la R. Y la fórmula, lo que voy a poner aquí en la parte de fórmula es este pedacito de acá, ¿sí? A lo que quiero que se iguale. Entonces voy a abrir un paréntesis para indicar que eso es lo que va arriba y luego otro paréntesis para indicar el 1 más la I, que es esta de aquí. Me hizo falta poner un igual aquí al iniciar para que eso funcione. Más la I, que es esta, y elevado a la N. N es este valor de acá, menos 1, cierro el paréntesis para la división de arriba, entre la I, que es este de aquí. Entonces de esa manera me dice que eso vale 31. Eso todavía no me sirve. Está muy abajo, pues está abajo del valor que yo deseo. Entonces en este caso yo tengo que subir esa tasa. Entonces voy a ponerle 0.15 y ya se está acercando, si se fija. Entonces 0.16 y ya me pasé, ¿no? 0.155 por ejemplo, estoy por abajo. 0.157, ya me pasé. 0.156, ahí estoy. Y esto pues también sería cansado, ¿no? Menos cansado que el que estábamos haciendo, sí, pero también es cansado. Entonces Excel tiene una opción para trabajarlo esto de manera automática que se llama buscar objetivo y se encuentra aquí en datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Aquí le dan clic y les dice definir la celda. ¿Cuál celda quieren definir? Ah, pues esta que tiene la fórmula. Esa la quiero definir. ¿Con qué valor? Con el valor de 50. Este valor hay que digitarlo, no lo podemos seleccionar de una fórmula. Entonces esto es 50 el que vamos a buscar.
y cambiando ¿cuál celda? Cambiando la i. Si esto tiene que estar todo en una función, la que dice definir la celda, tiene que ser una función, por eso está todo vinculado a los de acá arriba. Entonces le damos a aceptar y él solito hace las iteraciones y me dice que el valor más cercano que encontró es de 0.156. Entonces eso quiere decir que la i que yo busco es de 15,6036. Y que bueno, por la cuestión de los porcentajes solo podemos decir que es del 15.6%, no nos podemos acercar más, ¿no? De todas maneras, no pudiéramos tener números decimales tan grandes aquí y al final de cuentas pues nos fallarían por centavos la cuestión de los depósitos o la cuestión del monto que se acumula. Vamos a ver un ejemplo más para utilizar el valor actual en Excel, en donde dice que una persona adquirió mediante 24 bonos quincenales de 280 pesos un televisor que al contado costaba 5,250. Nos preguntan qué tasa nominal anual pagó, qué tasa efectiva quincenal pagó y qué tasa efectiva anual pagó. Aquí hay que tener cuidado porque la fórmula que estamos trabajando es una fórmula que incluye un capital compuesto. Cuando obtengamos una i, el valor que nos dé la i, esa va a ser quincenal. Entonces yo tengo que multiplicarla por las quincenas que tiene un año para obtener una i cualquiera que sea anual, capitalizable quincenalmente. Y con esta anual capitalizable quincenalmente voy a hacer las operaciones necesarias para trabajarla de manera nominal anual, efectiva quincenal y efectiva anual. Para eso entonces primero necesito esa i. Vamos a Excel para ver cómo se hace. Tenemos que la n es 24, que el capital es de 5,250, que la renta es de 280 y la i es la que queremos conocer. Yo le voy a poner un valor cualquiera, 0.1, no es necesario ponerlo incluso. Y el valor a buscar va a ser, si ustedes recuerdan, el capital entre la renta. ¿Sí? El valor a buscar es este. Lo ponemos nada más pues para nosotros saberlo, pero no es necesario como tenerlo aquí, pues lo ocupamos en la función de buscar objetivo. En la fórmula, la formulita nos va a decir que es 1 menos el paréntesis aquí, 1 más la i, y la i es esta, elevado a la menos n, y esto dividido entre la i de nuevo. Ahí está la formulita, entonces nos da este valor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros podemos cambiar esto de tal manera que nos vayamos acercando, pero de nada nos va a servir si de todas maneras es una tarea tediosa. Vamos a seleccionar entonces donde está la fórmula, venimos a análisis de hipótesis, buscar objetivo y le decimos que defina la celda, en este caso es la C8, con el valor que hay que teclear numéricamente, 18.75, y cambiando la celda esta donde está la i. Le doy a aceptar, él hace las operaciones y me dice que para que se acerque lo más posible es esta de acá, que para mí y para fines prácticos, les decía, eso es 0.0208, porque lo más que yo puedo tener es un 2.08%, o incluso lo puedo dejar como un 2.1%, pero bueno, de esta manera vamos a dejarlo como 2.08%, y ustedes pueden aquí ajustar para que se vea esta celda pues de esta manera. Entonces, sabiendo que esta de aquí, esta i es de 0.0208 quincenal, pues multiplico por 24, lo cual me da una tasa de 0.4992 o del 49.92% anual capitalizable quincenalmente. Para convertirla a una tasa nominal anual, es decir, que se capitalice cada año, necesito convertirla a la efectiva. Entonces yo tengo que esta, en realidad, siguiendo esas condiciones, es una J y esto pues va a ser anual quincenal. Por lo tanto, como es quincenalmente, la M que necesito es de 24. Y sustituyendo en esta formulita de aquí, tenemos entonces que la I va a ser 1 más la J de 0.4992 sobre 24 y elevada a la 24 menos 1
es de 0.63898, que ya redondeado nos quedaría como del 63.9%. Esta de aquí es una tasa efectiva, que incluso es el inciso C que nos están pidiendo, ¿no? Tasa efectiva anual. Y como nosotros sabemos, esa tasa efectiva anual durante el primer periodo es igual a la tasa nominal anual. Entonces esta también es el inciso A. Y el inciso B, que nos pide una tasa efectiva quincenal, es dividiendo esto entre 24, lo cual nos da de 0.0266 o bien del 2.66% quincenal efectivo. En cambio acá era del 2.08 quincenal, pero capitalizable. Hasta aquí este video, espero te haya quedado claro cómo obtener esa tasa de interés en el tiempo en el que esté determinado los plazos, ¿no? El pago que tengamos aquí, cada cuánto se va a dar esa renta. Y bueno, esto era un pequeño repaso de cómo hacer las conversiones entre las tasas. Hasta la próxima.